Bienvenidas y bienvenidos a Noticias Positivas, donde te contamos que un mundo mejor es posible. Te contamos y bueno, además de contarte, hoy vamos a echar una partida a un juego muy chulo de mesa, un juego de mesa colaborativo, en el que solo se gana si todos ganamos y al mismo tiempo que pone el foco, esto es muy importante, en la educación ambiental. Y nos lo va a contar Nuria Díaz, socia fundadora de EcoEvent, que es la entidad impulsora de este juego de mesa llamado Ubuntu. Muchas gracias por contárnoslo. ¿Cómo estamos, Nuria? Encantado de tenerte aquí en Noticias Hola, Positivas. igualmente, Daniel. Y nada, el placer es nuestro y de poder estar aquí compartiendo este ratillo con vosotros hablando de Ubuntu. De uno... Además es interesante, Ubuntu, juego de mesa, estamos haciendo este programa con un ordenador, en mi caso con Ubuntu, pues soy uno de esos frikis usuarios del software libre. Y bueno, esto que pone nombre a tantas cosas, a un software libre o a un juego colaborativo, es porque hay algo detrás muy interesante, detrás de esta palabra Ubuntu, que yo creo que es por donde tenemos que empezar, ¿no? ¿Qué significa este término? ¿De dónde viene? Bueno, su origen es de las lenguas zulú y xhosa, que eso es Ujú. sudafricano. Eh, Se trata de una filosofía que está muy vinculada pues, con la lealtad de las personas y entre las personas, las relaciones de las personas, con Ajá. lo que tiene el foco en la solidaridad, en la cooperación, en la humanidad. Entonces, pensamos que también en la sostenibilidad, ¿no? Porque la sostenibilidad a veces engloba todo esto también, o debería al menos, porque está tan manida esa palabra, ese concepto, que a veces pero bueno, así es. Y bueno, pues muchas veces se define como que una persona con Ubuntu es una persona abierta, que Ujú, siempre está disponible para los demás, que no se suele sentir amenazada por los otros, ujú. aunque sean incluso más capaces porque piensa que eso le va a hacer bien a sí misma. Bueno, pues al final es eso, humanidad. Claro, al final es que la humanidad, como su propio nombre indica, pues supone pues una comunidad, ¿no? Una idea de comunidad. De hecho, esto está estudiado en antropología, ¿no? Es decir, se sabe, por ejemplo, hace unos 30 o 40 mil años se sabe que hubo un cambio climático muy brusco por Italia, una explosión de un volcán. Y bueno, se sabe que quienes, de las comunidades que había de Homo sapiens, precisamente quienes lograron sobrevivir fueron aquellas comunidades que estaban interconectadas, ¿no? En una situación muy chunga, de carestía de muchos recursos por un cambio climático muy brusco, como digo, en este caso por una explosión de un volcán que está estudiado por antropólogos. Pues resulta que se encontraron, al ver los restos, que precisamente tenían a lo mejor una comunidad de Homo sapiens, tenía acceso a unas herramientas y unos materiales que no eran de ahí, que alguien se los había traído de algún lugar lejano. Que eso significa que había unas relaciones comerciales y una cooperación y una colaboración, ¿no? Es decir, la cooperación y la colaboración es una estrategia exitosa en tiempos de cambios bruscos, ¿no? Esto Totalmente. creo que nos dice mucho, ¿no? Sobre por dónde hay que ir. Totalmente, y más en la situación en la que nos encontramos, que aunque estamos en esta japicracia, ¿no? Impuesta por eso, por el capitalismo que nos Sí. impera, pues al final es así. O sea, deberíamos ponernos manos a la obra y empezar a ser más empáticos, solidarios y darnos cuenta que esto es cuestión de todos o ninguno. Entonces, al final es cuestión de o todos Ujú. ganamos o todos perdemos. Y al final, pues pensamos que si íbamos a utilizar ese nombre para el juego, pues, y además era un juego que queríamos que se basara eso en la educación ambiental, Claro. en la sostenibilidad, pues iban bastante acorde con, ¿vale? Entonces, porque eso, vemos que en esta sociedad hace falta mucho Ubuntu. Claro. El asunto es que está muy bien reivindicarnos valores y defenderlos. No es solo que esté bien, es que hay que hacerlo todos los días, ¿vale? Pero a la hora de que estos valores se contagien, se interioricen por la gente, muchas veces el vivirlos y vivirlos, ¿por qué no? A través del juego, que es como aprendemos toda la vida y no solo de pequeños, pues está muy bien, porque tú y yo a lo mejor si estamos abiertos o leemos libros o vemos documentales o leemos artículos
de gente que está en esta línea, ¿no? Yo soy un pesado, que estoy leyendo que si el Naomi Klein, que si, yo qué sé, que si Chomsky, que si libros relacionados con estos temas constantemente, ¿no? O podcast o lo que sea, ¿no? Pero claro, hay que ver otra manera de que este mensaje llegue a mucha más gente, ¿no? Y a través Sí, del juego, pues es una vía muy interesante porque lo interiorizan de una manera divertida y yo creo que es la clave, ¿no? Para llegar a los no convencidos. sí. Eso quiero decir, no fuimos tan conscientes cuando nos metimos, Ujú. cuando arrancamos este proyecto de ello, pero conforme lo hemos ido desarrollando, eh, eso, nos hemos ido como autoconvenciendo todavía de que íbamos por el buen camino por eso, porque además Claro. nosotros que trabajamos en el sector de la gestión medioambiental y a veces eres el pesado, ¿no? O la pesada que ya viene a, ¿no? A eso, a Sí, darle una chapa con lo me que tenemos que suena. hacer, con lo mal que está todo, con que o hacemos algo, esto es el cataclismo Sí, planetario. Entonces, de esta manera sí que nos dimos cuenta que era de una manera, pues eso, lo que hablaba antes, que la gente parece ser que o es algo divertido sí, o un poco de color de rosa o como es reacio, ¿no? Y dijimos, pues es una manera de encontrar esa ranurita, ¿no? En la que ir, pues, lanzando mensajitos, información, pues para ver si conseguíamos eso, capacitar de manera divertida a cualquier persona. No hacía falta tampoco que estuviera, porque al final es muy endogámico este mundo. Te das cuenta sí, que es sí, el que tiene interés es el que se forma y el que se informa, pero al final, si lo que queremos llegar es al que no tiene interés, al que está claro, pensando en eso, en comprarse el coche más con mayor potencia y el viajar todos los fines de semana para poder colgar sus fotos en Instagram, ¿sabes? O sea, es que queríamos llegar también a ese público, no solamente al que tiene interés por y hace ya cosas por, claro. por la sociedad y por la salud del planeta, vamos, sí, sí, Y totalmente. bueno, partiendo de que es un proceso, ¿no? Y que estáis viviendo o estáis experimentando cómo es muy importante esto que dices ahora, pero en este proceso, ya que has empezado hablando precisamente de cuando iniciasteis este camino, pues vamos, si quieres, a tomar por ahí la cuestión, ¿no? A cómo se empezó a diseñar, a crear, ¿no? Este juego de mesa llamado Ubuntu. Pues bueno, empezó como un juego mismo. Se inició con el confinamiento, cuando la pandemia irrumpió en nuestras vidas y Ya ves. siempre lo comentamos. O sea, nosotros teníamos una agenda laboral de vértigo y un poco, pues eso, sin tiempo para nada, pensar nada más allá de lo que ya con lo que tienes que cumplir. Y de repente, ¡pum! Pues como todo el mundo, ¿no? Eh, ilusos de nosotros Ya íbamos te viendo digo. las noticias en el telediario, pero un día pues salió el presidente en la tele y nos dijo, señoras y señores, se quedan en Aquí. su casa encerraditos. Eh, y bueno, pues como todo el mundo, que empezamos a hacer, ¿no?, muchas videoconferencias, como socorro que nos está pasando y compartir, pues cómo se siente cada uno. Y cierto es que nosotros, pues quisimos darle la vuelta a esa angustia que en cierta manera se nos había creado y esa incertidumbre también de ver que, ostras, ¿qué va a ser de nosotros también? O sea, no tenemos trabajo, nos quedamos en un ERTE, Ya y ves. afortunados que pudimos coger un ERTE, o sea, que acogernos a un ERTE y, y bueno, y empezó así con eso, esas videoconferencias entre colegas. Y Casi como una manera de sobrevivir o de sí, amoldarse a unos tiempos que evidentemente es que no entraban los planes de nadie no, y bueno, pues lo que pasa en las situaciones excepcionales es que puede salir la cosa por cualquier lugar, ¿no? Ha habido muchos dramas, muchas situaciones muy complicadas, pero también el ser humano es así, en los peores momentos o en los momentos más inesperados, pues también salen cosas muy creativas, ¿no? Y adiós, gracias. Y bueno, pues y quisimos eso. eso, porque sí que es cierto que previamente, ya habíamos comentado muchas veces, el crear algo, algún proyecto, habíamos pensado en eso,
algún libro, Ujú. estuviera enfocado en educación ambiental, ¿vale? Ajá. Siempre nosotros íbamos por ahí. Pero, y bueno, y en ese momento dijimos, pues oye, siempre estamos pensando en a ver si, a ver si, a ver si, pues a ver si nos ponemos a ello. Entonces vamos a... Pero sí que es cierto que cuando empezamos a ver lo del libro, decíamos, ay, es que ya, o sea, ay, ya está como muy... Eso, tampoco nos veíamos con esa autoridad, ¿no? Hay gente muy buena ya redactando libros y en temas de educación ambiental. Y de ahí surgió un poco de, bueno, pues otra cosa, un cómic, y al final llegamos a lo del juego de mesa. Y ahí nos Claro. dimos cuenta que es verdad que había una carencia, que tampoco había tanto juego de mesa en el que abordara temas de educación ambiental o de sostenibilidad en su mayor, ¿vale? Espectro. Nos dimos cuenta que no, pues ostras, pues mira, pues a lo mejor hemos dado en el kit. Y sí que es cierto que, bueno, pues eso, como un juego, nos pusimos a pensar, pues, y cómo podía ser, la dinámica, un poco todo. Venga, pues entremos ahí, que me estás dando la entrevista muy bien estructurada. ¿Cómo es la dinámica del juego? Bueno, pues la dinámica del juego, para que eso, todo el mundo se pueda hacer la idea fácilmente, el tablero es como, tú lo has dicho, al verlo te has recordado un poco como Sí, al al del trivial. Trivial, ¿no? Es un recorrido que con algunas casillas que digamos que podían ser los quesitos, pero que en este caso pues quisimos emular un poco. A ver, también es cierto que los ODS, ¿no? Los Objetivos de Sí, Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 forman parte del juego, pero también eso tuvimos muchas horas de discusión, ¿no? Porque no queríamos que tampoco fueran los protagonistas, porque mm, nosotros también con esto de los ODS, pues bueno, pues tenemos nuestra, ¿no? No queremos que tampoco lo copen todo, ¿vale? La sí. sostenibilidad, o sea, Es que es una cosa curiosa, porque los ODS están muy de actualidad, pero al mismo tiempo es como están objeto, por un lado, de conspiranoias muy raras y muy ridículas, sí, pero están ahí. sí, Y por otro también. lado, están sirviendo para trabajar de una manera interesante quien lo hace bien, pero también hay mucho, y es verdad que hay mucho greenwashing y social washing por grandes Oportunismo. empresas, ¿no? Sí, Es que hay que desbrozar vale, mucho, ¿no? Pero es total. evidente que es muy positivo esos 16 objetivos, más el 17, que quizás es el más importante de las Pues alianzas. sí, sí, ¿Y por qué vamos a dejar algo tan interesante? Evidentemente no vamos a dejar algo así ni en manos de los conspiranoicos restos, ni en manos de las grandes empresas. Esto es una buena manera, este juego, sí, de que llegue a otros sí. ámbitos, Sí, no pues siendo los protas. esa fue nuestra discusión, que Mm, estuvieran, pero que tampoco claro. fueran como los grandes protagonistas, ¿no? Entonces, bueno, eso es un tablero con sus 17 objetivos de desarrollo sostenible. Ujú. Al final, nosotros tampoco somos unos grandes expertos en diseñar juegos de mesa. Entonces, Pues un ha poco quedado nos bien. fuimos viendo de lo que conocemos. De ahí lo de se nos iba enseguida, si además queríamos que fuera algo un juego que pudiera servir de herramienta de educación ambiental, pues tenía que ser con preguntas y respuestas. Eso tenía que ser así. Claro. Entonces, nos llevaba mucho al juego que todos conocemos, que es el trivial, ¿no? Pero al mismo tiempo, pues queríamos salir de eso, que no fueran los quesitos. Y Ujú. bueno, y estuvimos pensando, y fíjate, nos llevó luego eso al bingo, ¿no? De toda la vida, al clásico bingo, que dijimos, pues puede tener unos cartones de juego. Entonces, con esos cartones de juego dijimos, pues mira, aquí podemos meter los ODS. Y bueno, pues señalizar en esos cartones de juego como 3 ODS se sombrean, que son los que, según el cartón que te toque, esos son los ODS que tienes que conseguir, Ujú. ¿no? Entonces, bueno, pues como en toda partida con tablero, pues se empieza a... Puedes jugar, es lo que comentábamos antes, desde un Ujú. jugador hasta los que sean. Porque también Genial. pensábamos, le dimos mucha vuelta a decir, bueno, si queremos que sea una herramienta de educación ambiental, tendrá que servir para un aula, por ejemplo, que Claro. pueden haber 25 personas. Entonces era, pues bueno, pues ya cada uno que se constituya los equipos de juego como considere. Pues puede ser desde un jugador que se echa una partida solo en su casa en plan solitario o una clase de lo que sea, ¿no? Se forman equipos y ya está. Sí que marcamos como un máximo de 6 equipos, si no sería muy eterno, interminable. Entonces, bueno, pues cada equipo tiene un cartón de juego y de Ujú. conseguir esos ODS sombreados que he comentado antes, entonces se va moviendo por el tablero del juego y tiene que ir a, digamos, a los ODS que le tocan
y acertar la pregunta pues que le realicen. Lo que sí que hemos hecho es que nosotros somos muy defensores, ¿no?, de que la sostenibilidad, siempre se habla que la sostenibilidad, las 3 dimensiones de la sostenibilidad ambiental, económica y social, y nosotros somos muy peleones encima por el sector en el que trabajamos de que la cultura debería ser parte también de la Claro, sostenibilidad, que se les ha olvidado, ¿no?, a las hombre. Naciones Unidas. Parece que la cultura se la han dejado por ahí. Dicen que es transversal, pero bueno, estaría bien que le dieran un poquito de protagonismo, no pasaría nada. Y entonces, pues nosotros quisimos darle ese protagonismo. Entonces, dividimos, digamos, los temas como en 4 temas. Pues cultura, Ujú. economía, política y demás, sociedad y medio ambiente. Cierto es que temas de sostenibilidad medioambiental, como que había más, entonces le dimos, hay más preguntas de sostenibilidad medioambiental que de los otros temas, ¿no? Pues tenemos más de Vale. 1.500 preguntas. Entonces, para hacernos una idea, hay que conseguir esos objetivos, los que estén en tu cartón, esos 3 que te toquen, y para conseguirlos tienes que ir respondiendo preguntas que tienen que ver con la sostenibilidad en estos 4 ejes que habéis marcado, ¿no? Eso es Eso lo... es. Ok. Eso es. Conforme un equipo consigue su cartón, Ujú. en lugar de convertirse en el laureado ganador, porque esto también fue otro tema que abordamos muchísimo, Ajá. que era, a ver, un juego llamado Ubuntu sobre temas de sostenibilidad, no puede haber uno que sea el que gana o una la que gana. O sea, no vale eso. Es o todos ganan o todos pierden. Teníamos que ser Claro. fieles a ese concepto, ¿no? Como la vida misma con el tema de la crisis medioambiental. O nos salvamos todos o no nos salvaremos. A no ser que te coja un cohete y se vayan por ahí, que eso ya, pues bueno, serán unos pocos. Eh, Sí, y no vamos entonces a ser. esto nos llevó también mucha discusión, ¿eh? Porque lo hablamos entre nosotros de que estaba muy interiorizado el tema de la competitividad para que ¿no?, animase un poco el juego, pero yo la verdad es que estaba como muy encabezonada que decía, no, no puede ser, no podemos ir en contra de Ubuntu, o sea, de el propio concepto. Entonces, al final, bueno, pues sí que vimos que era viable. Al final, pues el equipo que había conseguido su cartón se uniera voluntariamente a otro equipo y así todos sucesivamente hasta que todos al final formaban un único equipo y cuando consigan el último ODS que les falte, pues si consiguen responder correctamente las preguntas, harán Ubuntu y digamos, todos ganarán porque lo habrán conseguido de manera unida o todos perderán. Y entonces, bueno, tampoco pasa nada. Lo que hay que hacer es seguir jugando y seguir aprendiendo sobre temas de sostenibilidad. Ya está, no pasa nada, es un juego. Aquí lo importante es el disfrutarlo y el Eso aprender un es, poco. el Oye, viaje. exactamente, el viaje, la experiencia. ¿Y cuánto lleva el juego? Porque es interesante en este tránsito, en este camino que ya lleva, pues me imagino que ya habréis tenido, bueno, la posibilidad de ver, digamos, de ver cómo la gente lo experimenta, de ver las sensaciones, los testimonios, ¿no? Los comentarios de la gente jugando, no sé, ¿cuánto tiempo lleva el juego? Eh, O sea, siendo realidad Ujú. desde octubre. Desde octubre, o sea que ya son unos cuantos mesecillos y ¿qué tal el feedback? ¿Qué os han comentado? La verdad es que estamos muy contentos Ujú, y como aún nos sigue como fascinando, ¿no? Porque ni nos lo creemos nosotros, ¿no? Que ujú. sí que gusta mucho, la verdad, y a diferentes perfiles de personas. Ajá. Que eso está muy bien, dices, bueno, pues parece ser que sí que lo hemos conseguido, hemos dado en el punto. Y eso, desde conocidos que han jugado con sus familias y que te dicen, oye, pues me junté el fin de semana y de verdad os lo digo, es que estaba mi suegra, mi cuñada, mi prima y es que todos nos lo hemos pasado bomba. Y ostras, y súper curioso, de verdad, o sea, muy divertido, hemos aprendido un montón, a todos nos ha parecido muy interesante. Luego, gente, o sea, personas que para nosotros son nuestros verdaderos ecolíderes, ¿vale? Ajá. Como decíamos, que sí que son pues, un referente en el tema, en el mundo de la educación ambiental, o personas con unos conocimientos y una formación en temas de sostenibilidad y de gestión medioambiental y demás, pues muy elevada, que le hemos, bueno, querido agradecer su trayectoria, su labor y que, bueno, porque al final son un referente para nosotros
y nos han dado su feedback y, ostras, también nos han dado un feedback positivo, que eso sí que es como el reto. Es decir, bueno, si encima este perfil también de personas que están muy metidos en el mundillo, ¿no? Y que también les parece interesante, pues bueno, creo que hemos llegado a diferentes perfiles de público, Qué por lo menos bueno. hasta ahora, y estamos en ese sentido muy contentos. La verdad es que sí, que está teniendo una buena repercusión. Eso también es un síntoma muy interesante porque significa que esto de la sostenibilidad del medio ambiente y no solo medio ambiente, sino sostenibilidad, como bien dices tú, ¿no? Que son varios ejes, ¿no? Cuatro ejes, hay quien lo dividiría incluso en más, ¿no? Pero Mm. vamos, que todos estos asuntos, estas preocupaciones, estas inquietudes, estos valores también, pues empiezan a ser compartidos no solo por los ya convencidos, ¿no? Yo creo que van Mm. por ahí los tiros. Mira, creo que también hemos dado en la clave, que ahí creo que hemos acertado, porque nosotros, bueno, es que el mundo preguntas, eso ha sido la parte más divertida. O Anda. sea, Mm. elaborar las preguntas, pero al mismo tiempo también el mayor reto, porque a veces te vicias ya ¿no? de revisarlo tantas veces, hemos llevado además, tenemos una Excel matriz por ahí para eso no repetir demasiado algunos temas, para que fuera lo más diverso posible, intentar que hubiera diferentes niveles para eso, para que no fuera un juego técnico. Ujú. Al final solo pues los que saben, ¿no? Es como, porque si no al final eso aburre, y eso tira para atrás, y es lo que no queríamos. Entonces también creo que dimos en el punto cuando decidimos crear como diferentes niveles de pregunta. Entonces, Ajá. las preguntas hay 4 niveles, el 1, 2, 3 y 4, van creciendo, digamos, como la dificultad. Entonces, cada jugador o cada equipo puede decidir en qué nivel empieza a jugar. Oye, si uno está muy seguro de sus conocimientos en la materia, pues puede empezar por el 3 o el 4. Y luego también, como queríamos evitar que eso, que fuera Para los demasiado convencidos o complejo. para los que están metidos en el tema, ¿no? Claro, demasiado complejo o muy aburrido para los que estuvieran muy metidos en el tema. Claro. Entonces, sí que pensamos en meter preguntas de verdadero o falso, Ah. ¿vale? Así al final, el que no sabe nada, pues te lo juegas al 50%. La cuestión es aprender. O sea, es lo que queríamos, es que esto fuera al final aprender. Pero sin embargo, en las instrucciones lo ponemos. Si tienen mucho nivelón, ¿vale? Pues oye, verdadero o falso, pero cuando sea falso, di cuál es la respuesta. Buena, ¿sabes? Bien. Que juégatela. O sea, que ahí hemos metido indirectamente como un plus de nivel, ¿vale? Y luego también hay otra opción de preguntas que son con tres opciones. Entonces aquí te las juegas también a 33%, es decir, aunque no tengas ni idea. Y entonces también en las instrucciones se menta de si tienes mucho nivelón, que te hagan la pregunta sin darte las 3 opciones y ya dirás tú la respuesta. O sea, que ahí hemos intentado y eso la verdad es que ha habido, pues eso, personas conocidos nuestros que sí que tienen mucho conocimiento en el tema y sus propios entornos decían, claro, que jugar contigo tú llevas ventaja, nos vas a ganar. Entonces, han aplicado esas reglas, esas condiciones de regla y nos lo han dicho y dice, está muy bien, porque se han sentido cómodos jugando conmigo, ¿sabes? Entonces, pues bueno, eso creo que ahí hemos acertado también. Le dimos bastante vueltas y bueno, ha valido la pena, ha servido de algo. Oye, aquí también se demuestra que algo tan aparentemente simplemente para divertirse, ¿no? Algo que es para no darle vueltas y pasar un buen rato, pues lleva muchísimo curro detrás y te diría que muchísimo estudio detrás. O sea, ahí se ha hecho un trabajo de nivel intelectual, de imaginación, bueno, de muchos niveles, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, mucho más de lo que nos podíamos pensar. Sí. Cuando empezamos ese día en el confinamiento como si esto fuera un juego, no sabíamos dónde nos estábamos metiendo. Ha sido muy enriquecedor, o sea, está siendo muy enriquecedor, ya no, porque ahora estamos en otra fase, pero bueno, durante la conceptualización, la creación, ha sido también pues muy divertido y enriquecedor. Y sí que le hemos echado, ¿eh? Muchas horas, muchas ganas también, o sea, porque lo hemos hecho con todo el gusto y, y creo que no hemos perdido el punto ese que perseguíamos, que era de que fuera para transmitir conocimiento, valores, sensibilizar, en cuestiones así también de como muy de estar por casa.
en nuestro día a día. Eso, que, pues no lo sé, que cualquier persona que, pues eso, que es consumidor de agua, de energía, que creo que no Ujú. somos todos, pues pueda descubrir, ¿no? Opciones que diga, Ana, pues no sabía esto, pues lo voy a poner en práctica, ¿sabes? Y que eso, pegándose una partidita al Ubuntu, pues lo pueda descubrir, que de eso se trataba. La verdad es que está muy bien pensado porque además pues hay muchas posibilidades. Digamos que cuando un juego es bueno es porque se puede jugar de muchas maneras y puede integrar a todo el mundo. Eso está genial. Y luego otra parte interesante es que el propio diseño del juego también, bueno, en su propio diseño, en su propia confección, en idearlo como producto, aunque es una palabra que a mí no me gusta, pero creo que me Sí, entiendes pero lo que bueno. quiero decir, que también hay unos criterios y unos valores muy interesantes que tienen que ver con la economía social y solidaria. Cuéntanos. Pues sí, a ver, para el diseño contamos con J. de Jai, que es una diseñadora chilena afincada en Alicante, en la ciudad donde yo vivo, Ujú. conocida amiga mía. Y bueno, y ella también, ¿no? Sus valores de vida también van muy en la línea, ¿no? De nuestro trabajo de Ubuntu y pensamos que iba a encajar perfectamente, ¿no? Y bueno, sí, la economía social y solidaria está presente en el momento en el que ya lo lanzamos al público, porque, vamos, sí que es cierto que nosotros cuando empezamos eso, a pedir presupuestos y a ver cómo hacer realidad este juego, vimos que fabricar un juego, y más como están hoy en día los precios de los recursos, sobre todo el papel y Sí. demás, eso lo hemos sufrido. O sea, yo de repente no sabía, he descubierto incluso con la dichosa guerra de Ucrania, ¿no? Que, pues eso, que Rusia era nuestro mayor proveedor de papel. Pues lo hemos descubierto ahora. Yo no sabía, cositas que vas aprendiendo cuando te metes en estos temas. Y claro, los precios han ido como increciendo, incluso en el proceso de fabricación, ¿no? Y bueno, nosotros sí que lo que te comentaba, no me quiero desviar, lo de la economía social y solidaria es la base también de Ubuntu, porque realmente hemos podido fabricar Ubuntu gracias a la financiación de todos los mecenas que participaron en la campaña de micromecenado en la plataforma de Goteo. Esto también hicimos aquí un poco de análisis, a ver qué plataforma de micromecenazgo podía encajar Ujú. mejor en nuestros valores. Y bueno, vimos que ya conocíamos a Goteo porque participamos, somos usuarios de. Y bueno, pues eso, Goteo siempre estaba ahí, la verdad es que nos ha apoyado y de hecho sigue estando Sí. ahí apoyando en difusión y en comunicación en cuanto puede. Sí. Y bueno, vosotros como EcoEvent, antes de Ubuntu, os dedicabais sobre todo a eventos culturales. Ahora se ha Sí, abierto este campo nuevo y sí. ahora, pues a Dios gracias, entiendo que por fin ya se puede volver a organizar muchos eventos. Ya parece, ¿no?, que ya se acabó el tema de la pandemia. Sí, bueno, sí, y tanto, y tanto. El año pasado ha sido otra vez de vértigo, vamos, es como todo el mundo ha venido como a recuperar el tiempo perdido. Y bueno, y en nuestro sector también es cierto que por fin, ¿vale? Parece que también empieza como el tema de la gestión sostenible y medioambiental en el sector eventos, pues empieza cada vez a imponerse más. También a través Claro, por exigencias normativas, ¿no? Que cada vez es como de, ya no vale eso de, wow, no, un día es un día, ¿no? Y aquí la liamos, porque la liamos sobre todo es mucho. eso, ¿no? Cultura, pero con esa vuelta, ¿no? Lo que hacéis vosotros en EcoEvent. Sí, 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 sí. Nosotros estamos, o sea, nuestra labor cotidiana, a ver, también trabajamos para administración pública, que no solamente eventos, pero para otro tipo de proyectos, de sistemas de gestión de la sostenibilidad. Pero nuestro grosso, digamos, es en el sector eventos, sí, sí. Elaborando memorias medioambientales, pues ahora eso cada vez empiezan a exigir más los estudios de huella de carbono, pues para Sí. luego compensar, desarrollar estrategias de sostenibilidad para, bueno, cuando nos dejan, porque no, pues eso, para contemplar ya no solo huellas de carbono o gestión de residuos, sino ir un poquito más allá, ¿no? Implementar de verdad, incorporar la sostenibilidad en su máximo abanico. Entonces, bueno, sí que es cierto que la normativa cada vez está exigiendo Sí. un poquito más de rigor. Son buenos tiempos, ¿no? En ese sentido, porque quieran o no quieran,
sea porque son sinceras y quieren esa dirección o porque se las obliga, pero todas sí, las empresas que están metidas en la gestión cultural, en los eventos culturales, pues tienen que ir hacia allí. Y eso sí, está genial. Al sí, margen sí, de sí, sus motivaciones reales o fingidas. Eso, bueno, pues totalmente. Sí, totalmente. Eso cada vez se va notando más. Y en el mundo del deporte y en el cine, o sea, es que no solo en el sector sobre todo de eventos, artes escénicas en directo, sino también en rodajes. Es que la huella ecológica de todos estos, es que al final decía como que el impacto medioambiental lo tenía una fábrica, ¿no? Una fábrica no, es que cualquier actividad humana tiene un impacto, es que eso, levantarte por la mañana y lavarte los dientes ya tiene un pequeño impacto. Entonces, pues todo al final debe pasar por ese filtro, creo yo, y por esa lupa, ¿no? Intentar, pues, eso, tener un poco de orden de magnitud realmente de lo que es nuestro día a día, con cualquier tipo de actividad. Y la gente no se da cuenta. Nosotros que eso, trabajamos mucho en el sector festivales de música, pues la gente va a un festival de música o a un concierto y no sabe realmente el impacto que pueda tener desde un punto de vista de huella ecológica. Y, ostras, estaría bien que también lo supiéramos. Yo no digo que dejemos de ir a conciertos, pero bueno, pues a lo mejor, pero sí que los promotores, los organizadores, incluso los asistentes, decidamos cómo ir a un concierto intentando que nuestra huella sea lo claro. menos, ¿no? Lo menos impactante, pero bueno. Claro, además es que se podría incluso usar eso como una manera incluso de promover otro tipo de cultura y Total. usarlo no como un impedimento, sino a favor, porque además es que yo creo que se puede ver de una manera muy positiva, no sé si es porque esto es noticias positivas, pero bueno, es que la gente lo demanda, ¿no? Y la gente, y esto es muy interesante cuando hablamos de cultura, la gente también lo disfruta. ¿No? Y Ubuntu es un ejemplo claro, ¿no? Entonces, está genial que hablemos de este tipo de iniciativas, que hablemos de un juego como Ubuntu o que hablemos de cultura en general, eventos relacionados con sostenibilidad, porque es eso, porque tenemos que entender que hay que disfrutarlo y hay que festejar todo esto, ¿no? Que no es un drama, al contrario, es un paso hacia una vida mejor, ¿no? Totalmente, sí, así se debería ver, claro que sí. Oye, y la gente que nos esté viendo o escuchando, dependiendo por dónde nos estén viendo o escuchando por iVoox, bueno, pues ¿cómo pueden conseguir este juego? A ver, cuéntanos. Pues nuestro distribuidor es Traficantes de Sueño Ujú. y bien lo pueden conseguir a través de la web de Traficantes de Sueños, que si clican Traficantes A ver, la voy a buscar. Ubuntu Juego ya lo encontrarán. O bien a través, por si prefieren, que nosotros también creemos que nos gustaría que fuera así, comprarlo en una tienda física, pues a través Genial. de la red de librerías que se nutren de Traficantes de Sueños, también lo podrían conseguir. Traficantes.net. Que tengo, Eso luego no es, tengo el ordenador, está traficantes.net, la de Traficantes de Sueños y eso ahí se es, pueden echar un vistazo. Y luego, ya que estamos, la vuestra es ecoevent, eco-medio event.es, que también es interesante echar un vistazo porque hacéis muchas cosas. sí. Entonces, bueno, pues lo dicho, echad un vistazo porque hay gente que hace cosas muy chulas que merecen mucho la pena. Ya estamos terminando la entrevista. A mí siempre me gusta dejarlo con una intervención abierta en la cual yo no pregunto nada y tú simplemente cuentas aquello que crees que debe ser contado y que no se deba quedar en el tintero. Bueno, pues por aprovechar este espacio que me das, ¿no? Pues eso, la Carta de los Reyes. Claro, Eh, pues Ubuntu, la verdad es que nosotros, nuestra ilusión y nuestros sueños que se conviertan en una herramienta útil, práctica, para poder pues, sensibilizar, informar, formarse en temas tan variados como pues el agua, el aire, la energía, la alimentación, la movilidad, los residuos, las ciudades, que es una ciudad difusa, que es una ciudad compacta, que es mil y una. Eso, en temas de cultura o en eso, economía solidaria, cooperativas, etc. Quiero decir, aprender conceptos que creemos que
que son necesarios Sí. para transitar hacia sociedades pues, más conscientes, más respetuosas, más solidarias, Más alegres, que a veces, ahora más que se habla empáticas, de la salud mental, que aparte del total, capitalismo nos explota, totalmente, nos hace infelices. Y aquí, esta es totalmente, otra vía para la felicidad, ¿no? totalmente, eso es. Entonces, bueno, pues con esa ilusión, ¿no? De que se pudiera convertir algún día en que eso, que llegara a muchos hogares, a muchas aulas, a muchos centros sociales, a muchos centros de juego, nos da igual, no tenemos problema en ese sentido, pues, pues decir que eso, que no duden en contactar con nosotros, que encantados estaremos en ir y presentar Ubuntu, en echar una partida de juego, para pasar eso, un buen rato y sí, un buen rato de educación ambiental. O sea, que al final creemos que no tiene que ser algo específico y concreto. Es que eso, como lo de la cultura en los ODS que es transversal, pues que la educación ambiental debería ser transversal. Es que debería haber anuncios del gobierno y de nuestros, ¿no? Que Sí. eso, que nos transmitieran valores basados en la educación medioambiental y para la sostenibilidad. Porque eso, porque nuestra supervivencia depende de ello. Es que al final es hasta, mira, dejémonos ya la parte de solidaria, sino por egoísmo propio. O sea, al final ya es que eso, que nos metamos ya en la cabeza que esto es una cosa de todos, de que o ganamos todos o todos perderemos. Entonces, bueno, pues aprovechar esta puñita para eso, para que cuenten con nosotros siempre que quieran, que ahí estaremos para llevar un rato de Ubuntu. Al final, cuando jugamos de niños o de mayores, estamos experimentando otras maneras de hacer las cosas, ¿no? El juego, al final, es lo que es una manera de movernos en el mundo, según unos roles, unos papeles, unos objetivos, ¿no? Y yo creo que si jugamos a otros mundos posibles, al final estamos ensayando cómo se pueden hacer realidad, ¿no? Por eso me parece una iniciativa tan importante, Nuria. Muchas gracias por Ubuntu, tanto por Nada, el a ti, de verdad. juego, muchísimas A gracias. vosotros, muchísimas gracias por invitarnos y eso, y darnos voz. Es que yo siempre digo lo mismo cuando me dais las gracias, nos dais las gracias a noticias positivas, que yo no tengo la capacidad de crear cosas tan chulas, yo me dedico a escribir o a contar aquí las cosas que hace la gente con más talento que yo. Así que no, muchas gracias a ti porque si no, a ver qué hago yo. Nada, Muchas esto es cosa gracias. de comunidad y de compartir. Eso también es verdad, que cada uno haga lo que sepa Claro, hacer. eso es, Pues eso muchas es. gracias, Nuria. Ubuntu es juego que debéis tener en vuestra casa porque mola mucho. Yo tengo un ejemplar y me encanta y está chulísimo, merece mucho la pena. Y bueno, aquí terminamos esta entrevista con Nuria y ahora os dejamos con una visita de nuestro ecomensajero Pedro Burruezo, que a ver qué nos cuenta en esta ocasión.